Bueno, mis queridos parceros, este video es auspiciado por Arepa de Dioses al Carbón. Hola mis queridos parceros y parceras, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Juntos por el mundo, Barisa, Cambarimas. Juntos por el mundo, Barisa, Cambarimas. Bueno, parceros, el día de hoy les traigo un video corto, pero va a ser algo diferente. Hoy les voy a enseñar una receta colombiana, o bueno, un plato típico colombiano llamado papa chorreada. Es algo bien sencillo. Pero, ¿por qué? Pues porque, parce, a pesar de que seamos pues viajeros, estemos solos o que sean mochileros, pues, parce, en algún momento tenemos que comer, o sea, no nos vamos a dejar morir de hambre. Entonces, pues bueno, parceros, acá en parte de este canal, si ustedes se dan cuenta, acá tengo más videitos. Me gusta enseñarles recetas de cocina, me gusta la cocina. Entonces, pues nada, parce, les voy a enseñar esta receta muy fácil, les voy a enseñar cómo hacer el ahogado. Acá les voy a dejar una imagen en donde les voy a decir lo que utilicé, los ingredientes que se utilizaron para el caldo. ¿Por qué el caldo? Porque yo en mi receta utilizo el caldo para darle más sabor, más sustancia al ahogado. ¿Listo? La papa es una papa normal, ustedes simplemente la lavan muy bien, la ponen a hervir. Con la papa está ahí normal. Lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar bien paso a paso para el tema de hacer el ahogado. ¿Listo? Entonces les voy a decir qué materiales vamos a utilizar. Y pues nada, sin más, pues vamos a entrar en detalle en este video para hacer algo diferente, algo chévere. Espero por favor que me apoyen, que compartan, que los otros videos les haya gustado. Por favor háganme saber desde dónde me están viendo y pues si les ha servido mi información acá en Malta. Vamos a entrar en detalle con el video. Bueno, parceros, vamos a arrancar, perdón la ubicación, pero pues no encontré dónde más ubicarme para que se pueda ver la tabla. Nuestro primer ingrediente va a ser la cebolla larga. Les voy a ir mostrando. Vamos a utilizar cebolla larga, vamos a utilizar cebolla, vamos a utilizar tomates. A mí personalmente vamos a utilizar tomillo y laurel, ajos, pimentón verde o rojo. Los dos los voy a utilizar porque los necesito para otras preparaciones, así que voy a utilizar los dos pimentones, tanto rojo como este. Y bueno, vamos a arrancar justamente con la cebolla. Voy a mostrarles cómo pues, digamos, organizar esto. Y voy a ir cortando para no mostrarles y cómo hacer los cortes. ¿Listo? Lo primero es mover esta parte. No tiene ningún este. Lo principal, cuando empiecen a cocinar, parceros, es poner la música. La música es, o sea, les va a ayudar muchísimo a cocinar porque el flow les da sazón, les da esto. Entonces necesitan música, bien música bacana para poder trabajar. Esta parte de la cebolla se quita, pero a mí personalmente me gusta utilizar, eso me lo enseñó mi mamá, a utilizar los pelos de la cebolla para darle sabor a la papa. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a requitar un poquito, obviamente se van a lavar, muchachos, esto no, esta parte la que vamos a utilizar, también la vamos a utilizar dentro del guiso, pero entonces como tengo harta cebolla, esta parte la removemos y esto es lo que vamos a utilizar para las papas. Depende de la cantidad, porque ustedes miran cuánto van a utilizar. ¿Listo? Pero bueno, parceros, ya una vez tenemos la cebolla lista, yo le quito solamente estas partes porque pues no sirven, o pues no es que no sirvan, simplemente que no las utilizo, honestamente. Listo, ya tenemos nuestra cebolla limpia. Yo la divido a la mitad, vamos a dividirla a la mitad. Mucho cuidado con sus dedos siempre. Y aquí les voy a enseñar entonces algo bien sencillo y es el corte, por favor. Para los que no sepan manejar el cuchillo, escondan los dedos siempre así en esta parte y la hoja va a tocar este dedito. Si se dan cuenta, traten de hacer como un ángulo hacia allá, no mucho, pero vamos pasando así el cuchillo. ¿Listo? Vamos haciéndole y vamos escondiendo los dedos con muchísimo cuidado, parceros. ¿Listo? La idea es que el corte sea algo así. No sé si se alcanza a ver, yo creo que sí. Fíjense, no son tan delgadas, no son tan gruesas, son apenas. Asimismo, este mismo corte se puede utilizar para hacer ají u otras preparaciones. A mí personalmente me gusta mucho utilizar la cebolla larga, en inglés spring onion. Seguimos con todo. Se me van pedacitos grandecitos a veces, pero es porque estoy moviendo la cebolla al mismo tiempo. No sé si se dan cuenta, pero muevo la mano y voy cortando
Bueno, hasta aquí, miren, he utilizado la parte verde también. Hasta aquí con la cebolla larga. Cebolla larga lista, vamos a pasar a la cebolla. Limpiamos nuestra tabla, removemos. Les recomiendo que siempre tengan como pues una, no sé, algún recipiente o algo para la materia orgánica y después se separa. Por el momento pues bueno, vamos a hacerlo así. Se ve curioso pues no verlos, pero listo. Vamos a continuar con esto. Fíjense, la mantuve presionada y la giré. Lo mismo para este lado. Traten de no quitarle mucha carne a la cebolla, por así decirlo. La cebolla te hace llorar dependiendo de cómo la trates. Listo, entonces si la tratas bien no te va a hacer llorar tanto. Por lo menos miren esta belleza, le quito la piel con delicadeza. Y lo que les decía, tengo mi basura a mi lado para estar más cómodo y poder trabajar más cómodo. Listo, cebolla, partimos a la mitad. No sé si alcancen a ver, o trato de sacar un poquito más. Bueno, ahí traté de cambiar el ángulo de la cámara, creo que ahí se ve mucho mejor. Listo. Tengo la cebolla. Ok, acá lo que les voy a mostrar es el corte. Cogemos y vamos cortando así, tiqui, 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 tiqui. Vamos haciéndole la forma a la cebolla, obviamente también tengan cuidado, siempre los dedos escondidos. Yo pues porque tengo un poquito más de experiencia, pues ya... Siempre evito mis dedos, esta última parte la estoy haciendo acá atrás. Y a la mitad, con la palma, nunca vamos a meter los dedos, las palmas súper alejadas. ¿Sí ven? No sé si se ve o no, pero pues bueno, miren, no se despeinó mucho. Eso está bien porque para eso es la idea, hacer el corte de que no se despeine mucho la cebolla ni se vaya a abrir. Y la forma de cortar esas cebollas que con estos dedos los vamos a tener de acá, fíjense. Le ponemos los dedos como si fuera una garra. Tratamos de mantenerla cerrada y con el cuchillo vamos a subir y a bajar haciéndole así. Listo, arrancamos. Y siempre les recomiendo que manejen un buen cuchillo con filo. Obvio, pues si no saben hacer eso no es necesario que lo hagan, ¿no? O sea, no utilicen esas técnicas. Ya les enseño otra técnica con la cebolla también para cortar más fácil, ¿ok? Fíjense las líneas como quedan pues finitas y quedan pues cebollita delgada. Me hizo llorar. Listo. La cebolla. Depende de qué tanto. A mí personalmente me gusta mucho el ajo y la cebolla. Vamos a listo el recipiente. Voy a retirar acá un momento para mostrarles el otro corte. Ojalá esa cebolla por acá un momento. Este es el otro corte, pues, o sea, la otra manera de cortar la cebolla para que a quien le quede fácil. Vamos a hacerlo como si fueran julianas, así como tengo el cuchillo, igual. Vamos a sacar unas hojitas, ¿sí ves? Para untar. Despacio. Tengo las hojitas, ¿sí ven? Como si fueran billetes, pero de cebolla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Así como están, voy a retirar acá, espero que se pueda ver bien. Espero que se pueda ver bien, sí, creo que se está viendo bien. Pero prefiero para el otro lado. Ok, hice un cambio de ángulo a ver si se puede ver mucho mejor acá, creo que sí. Y bueno, ¿cuál es la idea? Acá tengo la cebolla. Vamos a tratar de juntarla lo que más se pueda. Para las personas pues, que de pronto no tengan tanta técnica cortándolo así, porque obviamente como les digo, eso es para todo tipo de personas, pero pues entonces la idea no es dejarse morir de hambre tampoco. Y pues vamos a ir cortando entonces así. Ya tengo las todas en julianitas. Vamos a hacer la misma técnica de la garra que agarra. Como si fuera no me tires nada. Entonces vamos a ir cerrando un poquito la mano, mira. Como si no tuviera mi cuchillo. Pam, 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 pam. ¿Listo? Cuchillo. ¿Se ve? Yo giro un poquito el cuchillo hacia allá. Siempre lo voy a dejar de mis dedos.
No queda un poquito fino, pero lo que van a hacer es que coger y le hacen presión en esta parte de adelante y van a subir y a bajar un poquito, ¿sí ven? Y queda la cebolla. No importa que quede tan rústica, yo no la quiero fina porque es un ahogadito, entonces está bien que se vea la cebolla, que se vea los ajitos, porque eso es lo que le da como el sabor, eso es lo que le da como la magia. Pues pucha, me hice muy cerca de la cebolla y me hace llorar. Estoy emocionado de hacerles un video esta vez. Oh. Bueno, parceros, ya una vez terminamos nuestra cebolla, vamos a hacer ahora el pimentón. No está de más decirles que laven bien las verduras, no sé, pero pues bueno. Lo que les voy a enseñar es, cortamos acá la cabeza, retiramos, bajamos, le quitamos los piecitos, retiramos y con el cuchillo partimos allá en la mitad, miren. Y con el mismo filo del cuchillo vamos girando en círculos. Fíjense que yo nunca meto mis manos dentro del corte o la trayectoria del cuchillo. Lo quitamos y queda limpio el pimentón. Como quiero hacer cubitos, pues lo que puedo hacer es partirlo a la mitad de la mitad. Es decir, la mitad y esta mitad la dividí en dos. ¿Sí ven? Bueno, digamos que estamos viendo música japonesa, anime, entonces esta mitad de la mitad de la mitad, la mamá de la mamá, la mitad otra vez, y voy a sacar julianitas, julianitas. Listo, una vez tenemos las julianitas, lo que vamos a hacer es cubitos. Las agrupamos todas y vamos a hacer cubitos. Creo que me va a tocar correr un poquito para acá. Ahí. Listo, y vamos a hacer cubitos. Oh, pero qué belleza, papá. Así quedan los cubitos, ¿sí ven? Así van a quedar. Hey muchachos, no se les olvide utilizar esta parte también del pimentón. Ya la parte verde se fue y quedan estas partes, entonces lo único que vamos a hacer es picarlas también igual. Las sacamos en julianitas. Si las queremos un poquito más fina, volvemos a pasar como les dije, presionamos acá esta parte y vamos como si fuera machacando, pero pues, tengan presente que es bueno que el cuchillo siempre tenga buen filo. El filo del cuchillo es muy importante. Listo, y pues esta parte lo mismo, lo vamos a partir en partes y las picamos otra vez. Listo, parceros, vamos a terminar la parte de esto con el tomate. Entonces pues bueno, hay varias maneras de hacer el tomate. Yo les voy a mostrar una forma pues que sí, pues la quiero hacer así por el corte. Vamos a hacer la mitad primero y la mitad otra vez, es decir, me partiste el corazón. Pa. Entonces, así que te amo y me dice gracias o te quiero mucho. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Cojo con el cuchillo, a tratar de hacerlo acá en la cámara. Voy a ir quitando esto, miren. Obviamente, lo que les digo, buen cuchillo, esto no lo vayan a botar, lo van a utilizar para el guiso, pero vamos a dejar esto, es para hacer los cortes un poquito más bonitos, que se vaya agregando. Entonces, por ejemplo, tengo acá vacío el casco con cáscara. Si quieren quitarle la cáscara, ya acá decisión de cada uno, yo le dejo la cáscara. Tengo julianas, como se dan cuenta, y las estoy partiendo así. Listo, así ha quedado nuestro tomatico, súper bacano, súper lindo. Y esto, que yo les dije que lo conserváramos, lo que vamos a hacer es también partir.
ya es mucho más fácil de picar, ¿sí ven? Y listo, ahora vamos a hacer nuestra parte de cocción. Si quieres probar esta receta u otras preparaciones que tenemos, pues nada, los invitamos a que visiten nuestra página oficial Arepas de Dioses al Carbón, o bien en el Centro Comercial Primavera, cerca al Portal 80, ubicado en el Quirigua. Pues ahí vas a encontrar este establecimiento y pues las recetas son totalmente colombianas, totalmente tradicionales. Y pues nada, aquí en el país de Malta me encuentran a través de Facebook, en mis redes sociales. Yo estaré publicando en Latinos en Malta, estaré publicando para la venta de algunos días de estos productos. Entonces pues nada, parceros, si están interesados, simplemente pues estén pendientes o me pueden escribir internamente y yo les estaré comentando pues cuándo, ya que pues por mis horarios de trabajo trato de tener pues esto como un segundo ingreso y pues también dándole más nombre a mi marca personal. Entonces pues nada. Bueno, parceros, ya empezó el ajito. Vamos a echarle la cebolla larga. Nuestro siguiente ingrediente a agregar es la cebolla cabezona. Ok. Vamos mezclando, no se vaya a quemar. Yo lo tengo a fuego alto. La recomendación que les quiero hacer es que siempre incorporen primero a la preparación lo que toma más tiempo cocinar, es decir, las cebollas siempre tardan un poco más de tiempo en cocinar. Después los pimentones, el pimentón en este caso, voy a echarle ya el pimentón para que se vaya cocinando y vaya soltando los dos colores. ¿Sí ves? Hasta el momento que se ve ese rojo con verde, me encanta personalmente. Hasta aquí vamos normal, no le he aplicado sal, no le he aplicado pimienta, no le he aplicado nada a esto. Bueno, como les iba mostrando, parceros. Bueno, continuamos con nuestra cocción. Como se dan cuenta, así ya sabemos que está lista para incorporar. Vamos a incorporar un poquito de sal y vamos a agregar pimienta. Al gusto, no tiene que ser mucho. Vamos a incorporar el tomate. Lo que pueden hacer es, si quieren licuar todo, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. O sea, el tomate licuado con la cebolla, como quieran. Vamos a dejar aquí quieto, que repose un poquito. Para ayudar un poquito con la cocción, lo que voy a hacer es echar un poquito de caldo. Fíjense, por el caldo. El caldo ya tiene sal, ya tenía sazón, entonces por eso no le voy a echar más sal de la que ya tiene. Y esto va a ayudar a que se siga cocinando. ¿Listo? Voy a taparlo por unos minuticos y ya vamos a ver el resultado. Bueno, parceros, así era como estaba la salsa. Ya la tenemos, esta es la textura que buscamos. ¿Se acuerdan que la habíamos dejado? Lo que vamos a hacer es preparar una porción no muy grande, así que vamos a sacar la porción que deseamos. En este caso no voy a preparar mucho, ya que tengo muy poco. Entonces vamos a utilizar 2 cucharadas de nuestro ahogado. Recuerden los ingredientes que ya van incorporados. Para ello voy a utilizar crema de leche si tienen, o si no tienen bien, un poquito de leche. La idea es que esté un poquito más caliente. Vamos a ir incorporando de a poco. Bueno, como vemos ya tiene suficiente temperatura nuestro ahogado. Lo que vamos a hacer es incorporar crema de leche. Si no tienes crema de leche, puedes utilizar también un poquito de leche y un poquito de mayonesa. Depende de la cantidad que vayas a preparar, es solamente para que le dé textura y cremosidad a la mesa. Entonces, como se dan cuenta, se está sacando un poquito. Lo que vamos a hacer es incorporar un poquito de leche nada más. Para mí esto es suficiente, no quiero mucho. Vamos a agregarle sal y pimienta al gusto. Para mí esto es suficiente, 2 pizcas de sal. Mi receta secreta es echarle un poco de azúcar también. Vamos a dar cuenta, una sola pizca, y vamos a aplicarle
pimienta. Pueden utilizar pimienta negra o pimienta blanca, la que más les guste. Mezclamos. Tiene muy buena pinta este ahogado. A medida que vayan haciendo, por favor, vayan dejando en los comentarios si qué tal les parece, les gustó o no les gustó la receta. Les recomiendo también utilizar laurel. Laurel la vez pasada la hemos incorporado. Le da muy buena textura. Este queso que estoy utilizando, muchachos, en Latinoamérica son quesos jóvenes, no sé, queso doble crema, queso crema, no sé qué tipo de queso, pues digamos, se encuentro en otros países. En Colombia por lo menos se encuentra el queso doble crema. Acá en Europa encontré un queso que es similar al mozzarella, que se llama filatina. Es un queso joven, no son quesos madurados y por eso le dan un toque más fresco. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar un poquito de queso y vamos mezclando. Voy a utilizar la otra cuchara. Vamos para esto. Mira. Y como se dan cuenta, para mí esto ya está listo. Vamos ahora a emplatar. Bueno, yo le voy a adicionar un poquito de queso a esta preparación para que se den cuenta lo rico. Ya tiene queso dentro del guiso, pero bueno, no importa, le vamos a echar otro poquito más. Así que vamos a incorporar nuestra salsa. Coger el resto. Como se dan cuenta, es solo queso. Delicioso. Y listo, esta es nuestra papita chorreada. Como se dan cuenta, queda deliciosa para que acompañen. Bueno, mis queridos parceros y parceras, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Me gusta leer sus comentarios para saber si les gusta este tipo de contenido, qué tal les pareció el video. Entonces, por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión sobre este video y si les gustaría ver más recetas acerca pues de la cocina colombiana. Como les digo, pues me gusta la cocina y esta es una de las recetas que tengo en mis menús, en el menú del restaurante. Así que pues nada, parcero, fue un gusto enseñárselas. Sin más, nos vemos en un próximo episodio. Recuerden, parceros, juntos por el mundo, Farisa, Cambari más. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, parceros.